de autores, y sí, me confirmó que había, lo que me parecía, que había tanta incorporación, que ya se agregaron a un corpus muy extenso, porque los originales que leímos en el jurado, donde yo era el único miembro por el área letras, por lo tanto tuve que leerlo especialmente para informar más a mis compañeros del tema, fue algo arborescente que creció y creció en este libro. Creció también en marcos teóricos que ponen al día el instrumental crítico, en las miradas originales, en las valoraciones estéticas renovadoras y quizás algunas de ellas un tanto polémicas, que pueden serlo y está bien que lo sean. El libro resulta así un paradigmático work in progress que en estas casi 500 páginas que ocupa sistematiza el trabajo de 10 años, un poco más de 10 años, más de 10 años, de una investigación que, bueno, se concreta en esta historia transversal de la poesía uruguaya, datada entre los años 1950 y 1973, dos fechas que significan en el imaginario nacional, él mismo dice en el libro, desde los goles de Maracaná hasta el golpe de Estado. Por supuesto, dos fechas que significan de formas muy diferentes. Pero entre ese recorte que elige Luis para su investigación, transcurre esto que yo considero que es un libro pionero, que no tiene parangón en lo hasta ahora realizado en este campo. Un libro que es un reto, un desafío, cuyo título, Voz y Palabra, muy sugerente además, es un concepto sobre el que en unos instantes voy a interrogar al autor. Esta presentación está dirigida, me parece, que al público natural de este libro, porque acá hay evidentemente una cantidad de poetas que he ido viendo entrar, que están presentes en este libro, o que conocieron a poetas que están analizados, comentados, reseñados en este libro, o que los leyeron, que escribieron sobre ellos. Creo que es el público natural, y digo esto porque hace un mes aproximadamente tuvo una primera presentación el libro en el marco del primer Festival Internacional de Poesía de Lima, donde Luis en la Universidad Ricardo Palma dictó una conferencia y luego en la presentación lo acompañaron la poeta chilena Verónica Sondek y el poeta y escritor y crítico peruano Manuel Pantigoso. Yo creo también que este libro privilegia una inclinación natural de Luis Bravo, que ya de adolescente tocaba la guitarra, eso quizás no todos lo saben, y componía, lo cito, piezas musicales con palabras. Me refiero a qué? A que la escritura no es para él el fin último del arte poético. El proceso creativo se reanuda cada vez en lo que él llama la puesta en voz de la poesía, de lo que también hablaremos después. O sea, cómo decir los textos y su contraparte, cómo escuchamos esos textos que se dicen. Esa circunstancia en la cual el soporte no es la escritura. A Luis Bravo se lo identifica, se lo reconoce y quizás hasta se lo clasifique por vincular la poesía con otras artes, por complementar su obra poética publicada en libro con propuestas escénicas y sonoras muy particulares. Pensemos, para abreviar, solo en dos ejemplos de alto grado de creatividad y experimentación, como son el ciclo de recitales poético-performáticos Esto pasa por la voz, con músicos, videístas, animadores visuales y bailarines, y el recital, uso sus palabras, verbo fonético más sonidos mutantes, que se llamó Tamudando. Es obvio que el trabajo de tanto tiempo junto a otros artistas le enseñó a moldear la palabra para hacerla vivir en escena en diálogo con otros lenguajes. De ahí su visión audaz e integradora de las múltiples y heterogéneas voces que conforman el universo estudiado en este libro. De ahí también que se reconozca a sí mismo en la tradición de quienes él llama en esta historia los troveros contemporáneos. De ahí también el diálogo con el tejido sociocultural de nuestro país y del continente, permanente en el libro. Me parece a mí que es desde esta condición mestiza
de poeta, trovero, crítico, académico, ensayista, investigador, periodista, en fin. Pero me pasó una cosa increíble porque repasé un poco igual el currículo de Luis entre las cosas que leí para decir lo poquito que estoy diciendo. Y se ve en el caso de él como en otros currículos, esa es la historia de una vida, ¿no? Se reconocen los diferentes y varios Luis Bravo que existen. Y hay toda una historia de vida, les decía, que es de una vocación, de una voluntad, de una decisión de hacer el trabajo y la obra que él hace en todos estos aspectos que vengo nombrando. Les decía entonces que en esa condición mestiza, plural, que Luis encarna, desde ahí él piensa la poesía, piensa lo poético y piensa los problemas de la poesía y lo poético. Desde esa categoría entonces emprendió el rastreo minucioso de todas las voces del período, o casi todas. Yo encontré tantas que no encontraba la que faltaba, si es que falta alguna. Todas las que integran el canon, un canon que él respeta y discute en una relación más que interesante, voces postergadas, voces silenciadas. Por eso esta cartografía histórica y crítica, como él la llama, que es este libro, que implica un corte transversal en esa diacronía que llega a ser sincronía, admite nombres que no suelen tenerse en cuenta, no obstante ser dueños en algunos casos de una producción muy vasta que corre por carriles nunca transitados por la crítica hegemónica, si es que en este país existe algo que pueda llamarse crítica hegemónica. Y también, bueno, por supuesto incluye en esa cartografía poetas y a sus músicos y a sus cantores, o sea, aquellos que reproducen y aquellos que ejecutan. Y esa condición fronteriza, otra vez, de Luis, creo que tiene que ver con su puesta al día teórica, que recupera el valor y asigna un lugar a todos esos poetas que la historia de la literatura uruguaya ni siquiera considera, en muchísimas ocasiones, poetas. De ahí que haya que felicitarlo. Yo lo felicito de todo corazón, porque además es un amigo de toda la vida y lo he visto trabajar durante tantos años, por haber cumplido una tarea intelectual que me parece imprescindible, y es la que tiene que ver con parte del rescate de nuestra memoria. Nosotros estamos en este momento en una sala que se inauguró hace pocas semanas, conmemorando al maestro Julio Castro. Allí en el extremo hay una placa que lo recuerda, y como decía el director de la biblioteca, escritor Carlos Liscano, el día de su inauguración, se recuerda en esta sala la memoria de Julio Castro y la memoria de todos los desaparecidos. Esta es otra forma de recuperar la memoria o de rescatarla en el libro de Luis Bravo, que lo que hace es evitar el naufragio y la pérdida de parte de nuestra historia cultural, una parte que nunca debió quedar tan de lado. Es un libro realmente riguroso y serio, muy serio, el trabajo de tanto tiempo en el que Luis trabajó estos temas, ¿verdad? Ya, pero que no deja de ser ameno. Hay partes en que realmente es una crónica deliciosa la que él emprende. Y creo que esta obra se instala en nuestra sociedad como una creación de referencia para especialistas y para no especialistas. Yo hago votos, de verdad, sinceramente hago votos, para que esta historia cuente con la recepción que merece. Creo que en eso todos los que estamos acá tenemos en parte, porque somos interesados, tenemos en parte responsabilidad para difundir esta obra, porque es una obra de consulta ineludible, además, para el estudio de la poesía uruguaya. Y ojalá Luis pueda encarar un segundo tomo, que arranque a partir de 1973, si tiene fuerza y Laura no muere en la demanda, porque creo que es necesaria, porque creo que es realmente una parte de nuestra historia cultural necesaria y que por suerte ahora, bueno, ya está aquí. Y Voz y Palabra tiene varias lecturas, la principal es la que le den los lectores, en principio. A mí me parece que la secuencia tiene que ver con que primero está la voz de la poesía y después está la palabra que la ensaya, la lee y se transforma en la crítica de esa voz. Es sencillo esto, es esa articulación. Primero, esto que yo creo es el origen, ¿no?, de la poesía en la voz interna,
y en la puesta en voz. No es que yo descrea de la poesía escrita, para nada, y nosotros no vamos a regresar jamás una cultura que ha atravesado la escritura a la oralidad. Por eso, en los últimos años, en el aspecto teórico, fui cambiando incluso el planteo de puesta oral de la poesía a puesta en voz de la poesía, porque nosotros somos ya escritores o lectores atravesados por la escritura. Nosotros no vamos a volver atrás. Aunque encontré un testimonio quizás del único poeta que está fuera de tiempo en este libro, de cuando él empezó a escribir sus trovas siendo tropero y dándolas de manera anónima, digamos, cantándolas en los fogones, allá por 1920. Y un día se encontró con que en otro fogón cantaban sus coplas, y entendió que él no podía decir que eran de él. O sea, que Wenceslao Varela todavía fue un trovero, ¿no?, de los de tradición oral, y por eso está en este libro. Porque Santiago Chalar, en el año 70 y pico, 80 y poco, lo rescató, hizo ese magnífico trabajo que se llama El fogón de Wenceslao Varela. Todos los demás que están aquí provienen de la escritura, pero muchos de ellos no han sido registrados ni siquiera como poetas, por la crítica de poesía, por la historia de la poesía, por la historiografía poética. Entonces, por eso el término voz tiene tanta importancia en este título, y por eso, como decía Alicia, es verdad, el capítulo agregado, que se llama La puesta en voz de la poesía, tiene como 100 páginas y posiblemente podría ser en el futuro un libro dedicado exclusivamente a ese punto. Eso por lo de voz y palabra. La voz trovero es una cruza entre trovador y tropero, que aparece en el diccionario de Fleitas, magníficamente referida, y que luego, que yo creí que era una ocurrencia magnífica, la empecé a ver en textos magníficos, que después vamos a ver. Por ejemplo, la utiliza el gaucho Carlos Molina en su primer libro del año 57, Troveros del Pueblo. La utiliza Osiris Rodríguez Castillo magníficamente en Huella del Rastreador, y la utiliza Alfredo Zitarrosa en uno de sus poemas. Y hay varios más que la utilizan. Es una cruza y tiene que ver con este origen itinerante de la palabra y del individuo que anda por las serranías y lleva el ganado de un lado al otro, y en las noches va componiendo sus trovas. Ahora, no crean que ese capítulo solamente atiende a esto que Luisa estaba hablando, porque llegamos hasta Eduardo Mateo, claro, llegamos hasta... Es increíble el capítulo. Pero antes de seguir con ese tema, yo, como para ordenar un poco, para darles más instrumentos, herramientas a quienes no han leído el libro, quisiera ir a otra partecita, y después podemos retomar ese capítulo en especial, que es: vos designás tu historia como transversal. Me parece que es importantísimo el agregado de la transversalidad, ¿no? Acá quizás reitere algunos de los conceptos que mencioné antes, pero para poner en contexto de alguna manera la pregunta. Creo que hay una gran responsabilidad de tu parte por el rescate y por la legitimación que ese rescate que haces implica. Pero quisiera que nos hablaras un poco entonces de esa transversalidad que implica otras lecturas que se apartan del canon. Sí, la transversalidad también tiene varias significaciones. Una de ellas es la más sencilla, y es que, siendo esto una mirada histórica que avanza en forma diacrónica desde el 50 hasta el 73, a medida que avanza en sus diferentes capítulos, va ingresando en la obra particular de los poetas de ese periodo. Por ejemplo, yo destaco allí un periodo heteróclito de la zona años 50, ¿verdad? Un periodo bastante particular que no ha sido estudiado específicamente, porque es un periodo en el que en los primeros 7 años se dan a conocer una cantidad de voces que podríamos calificar perfectamente dentro de la neo-vanguardia. Están ocurriendo cosas de cambio. Está Meguet, Nuevo Sol Partido, que aunque es prácticamente póstumo,
está lo que viene haciendo Álvaro Figueredo, que tiene una línea filosurrealista ya de Pan de Azúcar, está lo que produce Mario Benedetti con Poemas de la Oficina del año 56, que es una ruptura que para mí va a generar toda una corriente que llamo poéticas comunicantes, y está Marosa di Giorgio, por ejemplo, en el año 53, que es única, extraordinaria, fuera de registro hasta hoy. No hay ninguna voz en Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo como la de Marosa di Giorgio por su singularidad. Y me olvido una cantidad ahora, ¿no? Esa zona heteróclita en la que está Medina Vidal, por ejemplo, también, ¿no? Rara, fermental. Hacia la segunda mitad del 50 entra la camada que Ángel Rama denominó la generación de la crisis, o del 55, etcétera. Ellos entran más grupalmente, porque entran y forman y conforman grupos editoriales, formas de encuentro y de difusión, como toda la gestión extraordinaria que llevó a cabo Nancy Bacello, por ejemplo, pero además de la revista de poetas hispanoamericanos, está toda la línea de poesía de Jakovsky, de la colección Aquí Poesía. En fin, ellos entran ya como un grupo, y son un poco distintos a estos otros que venían antes, un poquito más neovanguardistas. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿A dónde tenía que llegar? No, te fuiste para cualquier lado. No. Pero igual estamos bien. Voy a llegar. ¿A dónde tenía que llegar? A la transversalidad. La transversalidad tiene que ver con que a medida que voy avanzando en el tiempo, voy entrando sincrónicamente, por ejemplo, en el 50, en la obra de Ricardo Paseiro, prácticamente un extranjero para la poesía uruguaya, porque además de haberse ido y haber sido el mayor opositor de la poética de Neruda en el mundo, no volvió nunca de Francia, y posiblemente, si estuviera vivo, ni quisiera que se le nombrara en el Uruguay. Pero ese poeta casi maldito que es Paseiro está tratado hasta su último libro. Saúl Pérez Gadea, para mí una obra, es un poeta de una obra, Homo Ciudad, en el año 50. Desde la época del grupo de Uno leíamos a Saúl Pérez Gadea, y yo hasta hoy creo que es un poema visionario, es un poema que se adelanta años, como lo dijo Gesualdo magníficamente en su prólogo, a unas poéticas que van a venir mucho tiempo después, y que por lo tanto no fue comprendido en su momento. Están allí los documentos de la crítica, por ejemplo, del querido Domingo Bordoli, ¿verdad?, que no entendió nada de ese texto, porque estaba en la estética opuesta, digamos. Y así, entonces, al entrar a la obra de estos autores, ahí está Medina Vidal, por ejemplo, llego hasta el último libro, o sea que no me quedo en el 50, llego hasta el 70 y pico, hasta el 80 y pico, vuelvo a la cronología, y esa es la transversalidad, es decir, es un eje que viene así. Esa es una de las transversalidades. La otra tiene que ver con esto que hablábamos, de introducir la voz en la escritura. Esa es otra transversalidad, por lo menos para el canon escritural al que todos pertenecemos y al que todos seguimos, digamos, por tradición, pero yo entiendo que, de acuerdo a las circunstancias actuales, es evidente que los poetas están llamados cada vez más a su puesta en voz, más incluso que a la publicación de libros, que sabemos no están en las librerías, el mercado editorial no los difunde, no los acepta, no los publica, etcétera. Sin embargo, a los poetas se los va a escuchar. Sin embargo, hay festivales en todo el mundo que proliferan permanentemente. Es decir, la puesta en voz de la poesía es el modo de comunicación actual. ¿Qué pasa con eso? Y pasan muchas cosas. No solamente que la crítica o la historiografía va a tener que tomar las herramientas para tratar ese aspecto, sino que los poetas se ven desafiados a reencontrarse con la naturaleza del género, de su propio origen. Es decir, todos sabemos que tenemos más de 3.000 años de poesía oral y solo 500 años de poesía escrita, ¿no? Entonces ahí hay otra transversalidad. Y la otra, tengo una frasecita que
venía en el avión y vi la película de Violeta Parra, Violeta que estás en los cielos, no sé si la vieron porque no llegó a Montevideo. La de una frase que dice Violeta Parra que está buenísima, dice, porque la creación es un pájaro que no tiene plan de vuelo y nunca va a volar en línea recta, y por eso transversal. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos usar lámparas eficientes clase A, con las que ahorrás un 80% en tu consumo. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Premios, discos y plus en la Sala Citarrosa. Martes 5, hora 19:30, 10ª entrega de los premios Graffiti a la música uruguaya. Jueves 7, hora 20:30, Cursi presenta el disco Apocalipsis Samba, con un show en vivo. Viernes 8, hora 20:30, 4ª edición del festival de blues más importante del país, reuniendo a los artistas más destacados del género. Sala Citarrosa, una sala con alma y vida. El Ballet Nacional Sodre presenta 3 grandes coreógrafos internacionales: Anthony Tudor, Nacho Duato, Martín Intamuzú. Dirección musical Martín García. Participación especial Elida Gencarelli y Roberto Martínez del Puerto. Estreno de la primera creación para ballet de Jorge Drexler. Auditorio Nacional Adela Reta. 10 únicas funciones del 6 al 15 de junio. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebús y Pronto. Entradas desde 100 pesos en venta en Red UTS y boleterías del Auditorio Nacional. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos escuchando aquí, en La Máquina de Pensar, la presentación de Voz y Palabra, historia transversal de la poesía uruguaya 1950-1973. Ahora, Luis, tú identificás 3 periodos que parten de 1950 y se extienden hasta el 73. Y a la vez estableces 3 promociones. Te encargás de dejar bien claro que no estás hablando de generaciones, sino de promociones. Sí. Ahora puedes explicarlo. De creadores agrupados, tú recién mencionaste una de estas poéticas. 3 grupos: poéticas de la temporalidad, poéticas comunicantes y poéticas disidentes. Mencionaste alguna cosita de esta, pero me gustaría que nos dijeras un poco cómo llegaste a esas periodizaciones y a esas clasificaciones, porque podrían bien ser otras. Sí, claro. Ese es el producto de muchos trabajos y de muchos años de reflexión sobre los trabajos. Desde el 96 empecé a publicar. Esto empezó cuando Pablo Roca me invitó a trabajar este periodo para el que iba a ser el 3er tomo de la historia de la literatura uruguaya, que iba a publicar Banda, que al final no se publicó. Entonces yo empecé a trabajar desde aquel momento, cosa que le agradezco a Pablo siempre, y seguí trabajando hasta ahora. Por ejemplo, en el 98, María Angélica Petit me invita a hacer un trabajo
para algo que tenga que ver con la generación del 98 que se iba a publicar en Cuadernos de Marcha. Y no sé por qué yo estaba leyendo Machado y dije, bueno, mira, voy a trabajar sobre Machado. Me puse a trabajar sobre la vinculación de Machado. Estaba trabajando sobre Machado porque había encontrado un trabajo muy bueno de Elizalde, Enrique Elizalde, poeta de esta promoción del 60, un poeta que dejó algunos libros, pero sobre todo de poesía, pero a mí me interesa mucho lo que hizo Elizalde desde el diario Época, donde escribía, porque él trabaja y encuentra, ya en los primeros años 60, una vinculación muy fuerte de la poesía uruguaya de aquellos años con la poética de Antonio Machado. Y yo me pongo a profundizar en ese tema, hablo con Elizalde por teléfono varias veces, descubro posteriormente, porque no sabía que Elizalde era ciego, que había sido uno de los fundadores del Instituto de Braille, había sido homenajeado por la UNESCO, por todos lados. Un tipo con una obra muy importante, que logró grabar muchas obras de poesía para el Instituto Braille, entre los que grabaron está la voz de Milton Esquinca grabando discos con la poesía de varios autores. El otro día me decía Lucio Muniz que había grabado varios de sus libros. Elizalde plantea esto y yo lo profundizo y encuentro una cantera enorme, increíble, de epígrafes, dedicatorias, contratapas, prólogos, todos relacionados con Antonio Machado en la promoción que va desde el 55 hasta el 60 y poco, entre la cual hay muchísimos egresados de poetas, ¿no? Egresados del IPA o estudiantes del IPA, porque en el IPA, en ese momento, los programas de literatura española eran fundamentales. Creo que era un eje fundamental de la currícula, ¿no? De la currícula. Eso tuvo gran influencia en la poesía uruguaya y entonces, ¿qué se constata allí? Se constata que esa línea en la que hay muchísimas voces, y la más paradigmática es la de Circe Maya, cuando en el prólogo del año 59 publica su libro. El prólogo de Circe Maya dialoga totalmente con la poética de Machado, con la poética de la palabra esencial en el tiempo, de una manera muy lúcida como es Circe, y de una manera clara, evidente. Constato esa poética y constato que muy poco tiempo después, la influencia de un registro que viene de la lengua, digamos, de las formas dialectales de nuestra lengua, del Río de la Plata, empieza a incursionar, digamos, esas poéticas de Benedetti y de Idea Vilariño, por ejemplo, en los poemas de amor del 57. Ahí hay un cruce entre las poéticas de la temporalidad que vienen de la poética y de la estética y de la ética de Machado, un resistente de la dictadura franquista, con palabra en el tiempo, con una cosa entre metafísica y circunstancial, y una poética que empieza a dejar de lado determinados giros, determinadas imágenes que son españolas, y que prefiere hablar en uruguayo o empezar a hablar en rioplatense. Ese es un momento clave en la poesía uruguaya. Eso es lo que llamo las poéticas comunicantes, por ese libro donde Benedetti hace una serie de entrevistas a latinoamericanos, están Rojas, Fernández Retamar, Hellman, Idea Vilariño, una cantidad de poetas que están emergiendo en Latinoamérica y que están trabajando sobre una forma de hablar que es la nuestra, o que es la del chileno, o que es la del colombiano, o que es la del cubano, que ya no remiten a la madre patria o a la lengua madre, digamos. Este es un momento de eclosión en Latinoamérica, todos lo sabemos. No es que tengamos una obsesión con el 60, lo que pasa es que hay que ver todo lo que ocurrió allí y todo lo que nos nutre todavía desde allí. Mucho de ello quedó además cortado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas dos líneas se transforman para mí en modélicas, en muy poco tiempo. Creo que la influencia del pensamiento literario, incluso de la línea cultural de Casa de las Américas, fue preponderante
a partir del 60, que se crea 61, se transforma en una poética paradigmática para muchos, y ahí empiezan las líneas de la poética combativa, ¿no? Que también es toda una línea aquí en el Uruguay. El Hugo Achúcar, que se acaba de ir porque tenía que hablar en otro lado, hizo una compilación. Enrique Fierro con Esquinca hizo otra compilación que se llamaba Poesía Rebelde. En el Uruguay se hicieron esas cosas. Y todos escribían poesía combativa, ¿no? Y ahí es donde, en una de las vertientes de lo comunicante, me parece que funciona de manera extraordinaria como un irradiador de estas poéticas, todo lo que viene del folclore, y se transforma en muy poco tiempo en una cosa distinta, que se va a llamar finalmente canto popular, como el disco de Carvajal del año 69, ¿no? Pero que hasta ese momento venía de un tronco, de una tradición folclórica fuerte, que nosotros recibíamos sobre todo de la Argentina. Y me parece a mí que la figura rectora de ese movimiento desde afuera es Atahualpa, es Atahualpa Yupanqui, un extraordinario poeta como Atahualpa. Violeta Parra, que se dedica años a viajar por Chile, a recuperar formas del canto, de la tradición oral, a recuperar incluso las formas de tejido, en fin, el trabajo, entre comillas, antropológico de Violeta Parra es extraordinario. Ella misma una gran poeta. Con esos dos, como dice el propio Atahualpa, con Violeta, con Osiris y conmigo, la canción telúrica de América del Sur está cumplida. Solamente que Violeta es chilena y la reconocieron en Francia, Atahualpa es argentino y lo reconocieron en Francia, y Osiris nunca fue a Francia y no lo reconocieron. Pero, todavía. Pero en el libro está, es emocionante además, o emotivo, el rescate que se hace de Osiris Rodríguez Castillo, entre otros tantos nombres que aparecen. No hablaste de las terceras poéticas, dijiste algo de la temporalidad, claro, de las comunicantes. Lo que pasa es que ahí me entusiasmé. A mí me parece que, bueno, en lo poético estrictamente, en el año 64 Enrique Fierro publica su primer libro, y su primer libro en adelante es una disrupción de aquellas poéticas. Es más, canto, cuento, unos poemitas chiquitos que nadie entendía, con una sintaxis toda rota, una cosa totalmente experimental, fuera del canto. ¿Cuento? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué? Punto. Enrique Fierro es la primera gran ruptura de las poéticas paradigmáticas de ese momento. En el año 64, 65, 66 ya entramos en otra era, digamos. McLuhan lo reconoce perfectamente. Me parece que McLuhan es muy lúcido en ver cómo la antigua tradición oral se va a ver reciclada gracias a los medios electrónicos, dice él, porque estos llaman a la oralidad, etcétera. Y tenemos allí entonces un estallido que viene de la cultura popular que la música produjo en los años 50 en todo el mundo. Esa música está, me parece a mí, muy vinculada a una puesta en voz de una serie de registros de extraordinarios poetas. No solamente Lennon y McCartney son muy buenos poetas en su última etapa, sino que tenemos a Bob Dylan, tenemos a Jim Morrison, todo lo que se llama la psicodelia, digamos, es una poética nueva que llega hasta aquí, llega hasta el Río de la Plata perfectamente. Ahí tenemos al Flaco Spinetta, que es el primer gran poeta del rock, me parece a mí, y aquí tenemos algo que, como no podía ser de otra manera, funda un nuevo ritmo, que es un cruce entre lo que se llamaba el beat, que de aquí llegó más por la música, me parece a mí, que por la lectura de los poetas beat, propiamente dichos, aunque el otro día Diane Denoir, que no podía venir porque tenía una entrevista, me decía, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que nosotros conocíamos a los beats. Digo, me encantaría hablar contigo, a ver cuál era la lectura que tenían aquí de Ginsberg o de Kerouac, en los años 50 y pico, 60 y poco. Más allá de eso, Diane Denoir justamente se encuentra una noche con un muchacho que toca la guitarra de una manera muy rara y le dice, qué bien que tocas, yo quiero que me acompañes en mis temas. Él se enamora de ella, obviamente,
y empieza a componer por primera vez, influido por lo que él traía, que era la influencia de los Beatles, Joao Gilberto, el Bossa Nova, Vinicius de Moraes y Tom Jobim, que los traía así, muy cerca, y es el primero que me empieza a tocar este tipo de música acá, y lo fusiona con el candombe. Candombe, bossa y beat generan los primeros textos dedicados a Diane de Noir de Eduardo Mateo. Y se genera eso que se llama candombe beat, que es un invento uruguayo. A mí me parece que ahí hay una poética disidente. No tiene nada que ver con la poética machadiana ni con la poética comunicante, es una poética distinta, lúdica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Como no le haces caso a la voz de tu conciencia, la cambiamos por la de Claudia Fernández. ¿Vamos a hacer esos mandados? ¿Y el casco? Che, vamos a ponernos el casco, no importa si vamos a sacar la vuelta, tenemos que ponernos el casco, mi amor. Bien, ¿cómo te quiero cuando te portás bien? Escucha, Claudia, hacele caso a la voz de tu conciencia. Usa casco, maneja con responsabilidad. Por vos, por todos. Una campaña de Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos regular el calefón a 60 grados. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Había una vez. Este viernes dialogaremos con el entrenador de básquetbol Marcelo Capalvo con motivo de su libro para niños, Deleite. La actriz y directora Liliana Enciso nos presentará una propuesta de teatro para niños. La escritora y psicóloga Raquel Sileniek nos recomendará un clásico de la literatura juvenil. Y hablaremos de libros y de narraciones en Había una vez, los viernes de 20 a 21 horas con la conducción de Dinora López Soler. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. A otra hora. En otro clima. Con otras luces. A partir de la medianoche, Radio Uruguay te espera en los 1050 AM. 6 horas de comunicación con lo más destacado de nuestra programación. Descubrí el encanto de la madrugada en Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, llegamos al tercer bloque. Vamos a seguir escuchando a Luis Bravo y Alicia Torres en esta presentación que ocurrió en la Biblioteca Nacional sobre este libro Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya. En lo poético estrictamente, Clemente Padín con Los Jóvenes de los Búhos del Plata en el año 65
producen una revista con 14 números hasta el año 69 que son notoriamente parricidas, ¿no? Notoriamente parricidas, tanto que el 45 y el 60, Rama creo que dice, probaron el malditismo con poca suerte, la única frase que se escribe sobre ellos. Otro grupo que está aquí presente y que hizo un trabajo también muy singular, a pesar de que no quedaron registros de sus obras poéticas, pero están los testimonios que yo recojo acá, de Cristo Olivera, que está por ahí, que también lo vi, con Tajes y con un grupo enorme de gente, Mederos, en fin, de gente muy joven que hace el grupo Vanguardia. Ese grupo es un grupo absolutamente disidente en ese contexto. Y el jovencísimo Ibero Gutiérrez, que empieza a escribir en el año 66 y lo matan en el 72, en el febrero del 72. Ese joven que escribe de los 16 a los 22 años, está escribiendo, yo creo que es la mayor síntesis del periodo, lo que hace Ibero Gutiérrez, es la mayor síntesis del periodo, es la poética del 68 uruguayo, que el Uruguay aún no se puso a estudiar, digamos, a ver bien qué había en ese 68 uruguayo de distinto, de particular, de uruguayo, pero también con elementos que venían de Francia, donde él había estado, porque había conocido a los situacionistas en su viaje a París y a Madrid. Y estas son las poéticas disidentes. Se inaugura allí una voz muy joven también, dentro de las líneas que van a seguir después, que es la de Roberto Echavarren. Un primer libro, El mar detrás del nombre, que llama la atención también porque es una poética distinta, y que luego, digamos, representará en los 70 y hasta acá esa otra línea que es la del neobarroco, que es tan importante y que, bueno, Echavarren es nuestro gran poeta neobarroco, ¿no? Oriental. No se puede nombrar, no se imaginan ustedes cuántos otros nombres y proyectos y tendencias y estilos y problemas hay en el libro, pero obviamente no se puede nombrar todo porque es interminable. Pero me gustaría que vos manejás el concepto y el término de cartografía, ya lo mencionamos un poco y acá, para dar cuenta de ese fenómeno que estudiás. Me gustaría que ubicaras un poco a los próximos lectores sobre ese concepto. Sí, es un concepto que viene de la geografía, todos sabemos que tiene que ver con el trazado de rutas, el trazado de mapas, quiere decir dar existencia visual a aquello que está en el territorio, ¿correcto? Bueno, en el territorio poético hay una enorme cantidad de gente que no tenía existencia en la historiografía crítica uruguaya, entonces la cartografía lo que hace es decir, he aquí, estos son, aquí están, cada uno luego irá viendo, irá eligiendo. Hoy me decía Charlie, que leyó el libro, lo viene leyendo, me dice, a mí lo que me importa es que yo no termino el libro, porque creo que estoy por Saúl y Bargoyen recién, pero hasta ahora leí 20 libros. Claro. Bueno, es para eso el libro, o sea, leíste 20 libros que no sabías que estaban, que no los buscaste, que no... Bueno, ya estoy cumplidísimo, ¿no? O sea, es esa, la cartografía. Claro. Más allá de que yo trato, ¿no? 54 poetas específicamente, y en algunos, quizás me quedé corto, yo lo que traté de hacer fue una síntesis que fuera, digamos, relevante de cada uno de los que trato, ¿verdad? Quería decirte que eso que vos dijiste, que me ha venido diciendo mucha gente, de que el libro se lee fluidamente, etcétera, sí, etcétera, es lo que, debo confesarle a Fondos Concursables, me llevó a su vez meses de trabajo porque el libro que yo saqué antes, ese de las literaturas visionarias, sí, es un libro más técnico, digamos, claro, en su lenguaje. Y en verdad yo no quería que fuera una lectura tan técnica y me llevó mucho tiempo transformar esto en algo con un tono ensayístico, más abierto, ¿no? Un tono que no perdiera claro, su alcance, ¿no? Claro, claro. Luis, entonces, volvería un poquito para atrás. Tú hablaste hoy de la puesta en voz. ¿Qué cosa recupera el poema en su puesta en voz? Un poquito ya dijiste, pero tú citas a Lacan cuando afirma que, cito a Lacan, citado por Luis, la voz del poema es escritura que encuentra su tono y nos habla. Sí, digo, para mí esa cita es muy reveladora, hay otras, ¿no? Sí. Pero ni el poeta cuando escribe está mudo, hay una voz,
que lo atraviesa, ni el lector cuando lee está mudo. Hay una voz que lo acompaña. Lacan habla mucho de la voz interna. Y a mí me parece que esa voz interna no solamente está en la escritura. Es decir, que no siempre, ni siquiera los poetas, pueden recuperar esa voz cuando leen su propio poema, salvo que trabajen para ello, que se dediquen a trabajar su poema de manera tal de saber que en el momento de leerlo el soporte no es escrito, el soporte es oral. Y allí entran a pesar una cantidad de elementos que nosotros asociamos con la música, pero que en realidad pertenecen también a la poesía, ¿verdad? El ritmo, los silencios, el timbre, el tono, la entonación, en fin, una cantidad de elementos que hacen al arte poético desde siempre, no solamente en eso que llamamos medida o metro o rima, que además tuvo como una pérdida, digamos, eso, ¿no? Esa línea. Me parece que la puesta en voz recupera la cualidad del poeta de trabajar el sonido, la palabra como elemento sonoro y su contacto con una audiencia que implica una relación de intercambio muy particular, que no tiene nada que ver con la distancia planteada por el libro. Me parece que además está allí incursionando el poeta en la propia tradición del género al cual pertenece, y que quizás uno de los temas que a mí me parece que nosotros tenemos es un cierto prejuicio acerca de este punto, acerca de que el poema que está ya escrito no se puede tocar, no se puede transformar. Yo pienso que no, que la escritura del poema perfectamente es permeable y es transformable cuando ese texto pasa a la puesta en voz o pasa al texto canción. Todos los poetas que están aquí, que han trabajado textos con otros cantores, saben que posiblemente el cantor que va a ejecutar ese poema cambia determinadas cosas en el poema, las transforma, porque se tiene que adecuar a otro ritmo. Todo eso a mí me parece un trabajo poético, extraordinariamente poético y colectivo, además, porque ya no es solo el poeta, el músico, el arreglador, en fin. Todo eso me parece que es parte del fenómeno poético. La última cosa sería que, por ejemplo, recordar, yo lo pongo allí, hay algunos pioneros en esta línea, ¿verdad? Pereda, por ejemplo, ¿no? Que durante años solamente tenía ese disco, Entrada a la Poesía. Allí en ese disco que me regaló Bardanca, por cierto, que todavía me acuerdo, Pereda dice algo que está muy bien, y es que él pasó meses tratando de encontrar la forma de decir sus poemas tal y como le sonaban a él. Quiere decir que esa voz interna era poderosísima y ese era el poema. Llegar a que suene de la manera en que suena en algún lado, ¿eh? de la voz interna. Bueno, no me parece menor, digamos, el trabajo de tratar de llegar a eso. Bergamín, que recibe las grabaciones, le dice una cosa también muy linda, y es, no lo voy a recordar de memoria, pero algo así como: el poema vive a medida que se le escucha. El poema vive a medida que se le escucha. Bueno, eso también tiene que ver con lo que recupera la poesía, no el poeta en este caso, con este intercambio, ¿no? Y por allí podría seguir, porque en realidad el trabajo teórico sobre la puesta en voz es amplísimo, ¿no? Pero por ese lado. Una cosa también que yo me pregunto es, y que seguramente más de un lector o estudioso se va a preguntar, tiene que ver con la cuestión del valor, complicada cuestión del valor de ciertas producciones poéticas, ¿no? ¿Cómo se mide el valor literario en un trabajo como el tuyo, donde, para nombrar alguno de los que tú nombraste, que me parece paradigmático en esto, aparece Wenceslao Varela, o otra cantidad de nombres que no voy a citar ahora, pero que aparecen y que no suelen nombrarse? O sea, ¿cómo te manejás respecto a eso? Porque me parece que, bueno, una cosa es discutir el canon, que me parece saludable, y otra cosa es quizás, no sé,
intentar plantear quizás algo parecido a un nuevo canon con el valor que adquieren esos poetas en este libro? Me perdí un poco en el trayecto y... Te lo repito más corto. No, sí, tiene que ver con el canon, ya sé, pero Dobrich me preguntaba lo mismo el otro día, no sé, vos lo decías al principio, bueno, y uno reflexiona, pero ¿quién hace el canon, no? O sea, el canon se construye, es un coro de voces, en primera instancia, es un coro de voces que se repiten y se superponen, etcétera, etcétera. Son múltiples las voces que componen el canon. Y son muchas las responsabilidades de quienes lo hacen. Lo que pasa es que está todo eso está como muy desdibujado, ¿verdad? Pero existe. Sí, un trabajo de rastreo que intentó ser exhaustivo como que plantea las voces de este periodo y hace una lectura de sus estéticas, de sus diferentes líneas, y plantea una serie de reflexiones sobre lo que implican esas líneas. Implica que otros que manejan la literatura, ¿verdad?, que dan clases, que hacen periodismo, que leen, en fin, que amplíen su registro, digamos, bien, entonces estamos trabajando sobre una ampliación del canon. Es sencillo, es así. Ojalá, nada más que eso, sí, ¿no? ojalá. Amigos, se terminó el programa, se terminó la semana de La Máquina de Pensar. Seguimos escuchándonos, seguimos comunicándonos el lunes que viene. Hasta el lunes.